Como todos los martes, comienza Prohibido Olvidar de 15 a 16 horas por la FM 101.9 en Mar del Plata. Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Ahora vamos a presentar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cabe aclarar que el programa de hoy va en diferido. Bueno, mañana, esta es la última semana previa a las PASO. Mañana tenemos las actividades propias de un cierre de campaña. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Pero bueno, el martes estás hablando, ¿no? Estamos hablando del martes a las 11 de la mañana, ahí en Luro y Hipólito Yrigoyen. Decimos que, bueno, esperamos que el tiempo nos acompañe porque por esta cuestión también de la pandemia es muy difícil ubicar o encontrar un espacio cerrado. Si ubicas espacio cerrado, no podés convocar mucha gente, y en el espacio abierto que tampoco te podés reunir mucho, pero también está dependiendo del clima, pero bueno, estamos acá para eso y veremos cómo nos va mañana. Por empezar, mañana no está pronosticado buen día, por lo menos para lo que es tarde-noche. Esperemos que esto es a las 11 de la mañana. Claro, cuando todavía se escuche este programa, el acto ya habrá pasado, ya el acto habrá pasado, pero bueno, vamos a ver con qué suerte nos encontramos. Muy bien. Mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que se llama México demanda a los fabricantes de armas de los Estados Unidos, vamos a contar de qué vamos a charlar en el programa de hoy. La democracia se fortalece con más democracia. Esto es una nota de Cazador de Noticias y esto lo dice el precandidato a concejal Carlos Matos por el Frente Justo, Social y Humanista. Caída de contagios, más postas itinerantes, elecciones, conflicto limítrofe. La columna de Pablo Aceto se llama El problema base de la producción en Mar del Plata. Vamos a escuchar entonces, Pablo, la columna de Alberto Cortés. Muy bien. El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha presentado en los tribunales de los Estados Unidos una demanda civil contra 11 fabricantes de armas de ese país por su responsabilidad en el elevado número de homicidios con armas de fuego que se producen en territorio mexicano, siendo el 70% de las armas ilegales de procedencia norteamericana. La demanda, que según el canciller mexicano Marcelo Ebrard llevó 2 años de preparación, tiene algunas similitudes con un concepto que se viene proponiendo ya en temas ambientales, que es la responsabilidad extendida del fabricante. Es decir, quien libra al mercado un producto no puede desentenderse por completo por las consecuencias nocivas que ese producto produce y que eran previsibles. Se ha planteado, por ejemplo, para los residuos electrónicos y eléctricos, que suelen contener metales y otros materiales, provenientes de artefactos que, despachados sin prever un tratamiento especial que propenda a su reciclado y o disposición final al final de sus vidas útiles, suelen ser extremadamente tóxicos o contaminantes del ambiente. En el caso de las armas, hay varios componentes a tener en cuenta. En los Estados Unidos, desde antes de su independencia y por diversas razones históricas, existió una cultura muy generalizada del derecho de las personas a poseer y portar armas de fuego, hasta el punto que ese derecho llegó a plasmarse como segunda enmienda de la Constitución. La Segunda Guerra Mundial llevó a convertir una parte importante de su industria en industria bélica.
ese proceso no se revertiría más que parcialmente tras esa guerra y generó un sector muy importante económicamente y políticamente muy influyente que el expresidente Eisenhower, paradójicamente un general, denunció como el complejo industrial militar. Este sector empresarial, estrechamente ligado a grupos militares, tiene gran interés y necesidad de que las armas que produce sean vendidas, probadas, utilizadas en campos de batalla y renovadas con la mayor celeridad posible. No es extraño entonces que hayan alimentado la Guerra Fría hasta principios de los años 90 y luego otras guerras locales, siendo Estados Unidos el primer exportador mundial de armas. Además de tensionar artificialmente las relaciones con China, Rusia e Irán en varias locaciones geográficas, para justificar la venta de armas a su gobierno, a costa de los contribuyentes y a sus aliados. El influyente diplomático norteamericano del período de la Guerra Fría, George Kennan, escribió entonces: si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el complejo industrial militar estadounidense tendría que seguir existiendo, sin cambios sustanciales, hasta que inventáramos algún otro adversario. Cualquier otra cosa sería un choque inaceptable para la economía estadounidense. Pero el mercado para las armas, para la industria norteamericana del ramo, no se limita al mercado externo, en el cual destacan países que no son precisamente democracias como Arabia Saudita. El mercado interno de armamento es también significativo, y de allí el interés del lobby armamentista, que incluye además a organizaciones como la poderosa Asociación Nacional del Rifle, cuyo objetivo declarado es defender el derecho a poseer armas tanto para la defensa personal como para actividades recreativas. Paradójicamente, se define como la organización de derechos civiles más antigua de los Estados Unidos. Se refiere al supuesto derecho civil de tener armas, no al bastante más relegado derecho civil a la vida, claro. Los Estados Unidos tienen la mayor posesión de armas per cápita del mundo, con 120,5 armas de fuego por cada 100 personas. El segundo más alto es Yemen, donde hay una guerra en curso, con 52,8 armas de fuego por cada 100 personas. Definiendo un tiroteo masivo cuando hay 4 o más personas heridas o asesinadas, el Washington Post informó en 2015 que en los Estados Unidos había en promedio un tiroteo masivo por día. En numerosas ocasiones, algún individuo desequilibrado o extremista, con poderosas armas que son muy fáciles de obtener en ese país, entró a una escuela, una iglesia, una discoteca o un festival y cometió numerosos asesinatos antes de ser detenido, abatido o suicidado. En 2017, un solo tirador produjo 58 muertos y 851 heridos. Según el Departamento de Justicia y el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, entre 2001 y 2011, los incidentes relacionados con armas de fuego dejaron 40 veces más muertos que los ataques calificados por las autoridades de terroristas. El documentalista norteamericano Michael Moore, en su película Bowling for Columbine, donde analizó uno de estos hechos, muestra cómo los ciudadanos estadounidenses viven absortos en el miedo y la ignorancia, causados principalmente por los medios de comunicación, y hace mucho énfasis en el hecho de que la única salida que encuentra la mayoría de la población es la posesión de armas de todo tipo y que su comercialización sea tan natural que cualquier persona pueda adquirirlas en un supermercado. Este tipo de ideas es inculcado desde la infancia. Moore muestra también cómo, en cambio, en Canadá, pegado a los Estados Unidos, esa sensación de miedo no existe. La tasa de homicidios es casi 5 veces mayor en Estados Unidos. América es el continente con la tasa de homicidios más alta del mundo. En América Latina, en particular, la situación es aún peor, pero también los Estados Unidos es el país desarrollado con el índice más elevado. México, país en el que se cometen 35.000 homicidios anuales, a una tasa más de 5 veces superior a la de Argentina en relación a la población, padece una doble tragedia por su proximidad con los Estados Unidos. Es el paso más conveniente hacia ese país, principal mercado de cocaína en el mundo, desde su principal productor, Colombia, a más de otras drogas de producción propia. La otra tragedia es que, a pesar de ser uno de los países con reglas más rigurosas para la adquisición de armas,
se ve inundado por las que entran de contrabando desde los Estados Unidos, sin que las detecten las aduanas de ninguno de los dos países. Existen inclusive en los Estados Unidos fábricas que producen armas adaptadas especialmente, tanto en estética como en funciones, a las necesidades de los narcos mexicanos. Las armerías de los estados fronterizos y sus lábiles regulaciones son las fuentes preferidas de las armas de guerra de las que se proveen estos. El abogado Steve Jadowin, representante del gobierno mexicano ante la justicia estadounidense, afirmó: quien dice que esto es meramente simbólico está muy equivocado. Es una demanda muy seria. Existen antecedentes judiciales. A principios del siglo, alrededor de 30 ciudades y condados de Estados Unidos demandaron a los fabricantes de armas. Como en este caso, alegaban haber sido perjudicados por la industria armamentística, que había incrementado la violencia, las hospitalizaciones, había causado un daño económico. Las ciudades y los condados comenzaron a ganar esa demanda. Entonces los fabricantes de armas fueron al Congreso y consiguieron un estatus de inmunidad. Pero esa inmunidad aplica solamente para incidentes que ocurren en Estados Unidos. No aplica cuando el uso del arma y el incidente ocurren en México. Entre 2006 y 2011, principalmente durante el gobierno de Obama, una agencia del gobierno estadounidense deliberadamente permitió en varias ocasiones a comerciantes de armas de fuego con licencia venderlas a compradores ilegales, con la esperanza de rastrearlas cuando llegaran a los líderes de los carteles de drogas mexicanos y arrestarlos. La operación Rápido y Furioso fue la más conocida de estas acciones, que trataron de ser ocultadas al gobierno mexicano y al Congreso estadounidense. Los narcos borraron los rastros de las armas, se perdió su control y solo una parte menor fue recuperada, al caer azarosamente delincuentes que las tenían en su poder. El problema de las armas producidas en Estados Unidos no es solo de México. En diversos grados, según el país, mechándose con armas de otros orígenes, se dan situaciones similares en el resto de Latinoamérica y en especial del Caribe. Por ello, la iniciativa de AMLO resulta interesante para todos, en tanto y en cuanto pone en debate una de las fuentes que tiene el complejo problema de la violencia en todo el subcontinente. AMLO, además, no deja de innovar. La Cámara de Senadores de México acaba de aprobar una iniciativa suya para consultar al pueblo, justo a mitad de su mandato, si está de acuerdo con la continuidad del mismo o si este debería ser revocado. Muy bien, escuchamos la columna de Alberto Cortés y ahora vamos a una nota de Cazador de Noticias. La democracia se fortalece con más democracia. Esto lo dijo el precandidato a concejal Carlos Matos, el precandidato a primer concejal de la lista 106-1 local naranja. Abogó por la construcción de una democracia más completa. Necesitamos jerarquizar las llamadas elecciones de medio tiempo, o sea, las legislativas. A nuestro sistema electoral se lo fue trampeando mediante artilugios como las colectoras. Se ha instalado desde los 90 la práctica mediante la cual los partidos políticos que tienen grandes aparatos pagan a sus fiscales, produciendo una gran asimetría entre estos y los espacios de sectores populares que se presentan como la voz ignorada por el poder real. Una de las soluciones es la implementación de la boleta única, tal como lo viene pidiendo y promoviendo en nuestro espacio desde hace tiempo. Es por esto que nos pronunciamos nuevamente por la implementación de la boleta única, en la que el pueblo indica quiénes son los candidatos y fuerzas de su preferencia. Abogamos por el fortalecimiento de la autonomía municipal y la actualización de las constituciones provinciales. Por eso, para la democracia, más democracia. Vayamos a votar el domingo 12, impidiendo que el poder se concentre de manera hegemónica, dando voz a quienes no tienen voz, aumentando los matices en los cuerpos legislativos. Construyamos una democracia más
más completa, terminó diciendo el precandidato a primer concejal de la lista 106.1 local naranja del Frente Proyecto Justo, Social y Humanista. Lista 502, Mario Masitelli, precandidato a diputado nacional. Lista 106.1 local naranja, Carlos Matos, precandidato a concejal. 15ª semana consecutiva de caída de contagios en la provincia. Así lo confirmó el jefe de gabinete, Carlos Bianco. Hubo un promedio diario de 1.100 casos, lo que significa 23% menos respecto a la semana anterior y un 91% menos respecto del pico de la segunda ola. La semana, vamos a otra noticia, pero tiene que ver con la vacunación. En Mar del Plata, la semana comenzó con nuevas postas itinerantes y con vacunación casa por casa. Desde este lunes se aplicaron primeras dosis a mayores de 18 años en diferentes puntos de la ciudad. En 2 barrios, la vacunación se realizará casa por casa. El operativo se hará durante la semana en los barrios Nuevo Golf, Santa Rosa de Lima, Cerrito San Salvador y Las Avenidas. Casa por casa se hará en El Sosiego y El Casal. Son primeras dosis para mayores de 18 años. Hoy, martes, se puso en marcha un dispositivo itinerante en el barrio Nuevo Golf. Bueno, tema elecciones. El Juzgado Federal de Mar del Plata permanecerá abierto por si hay irregularidades. El titular del Juzgado Federal de Mar del Plata, Santiago Martín, comunicó que las instalaciones del juzgado estarán abiertas durante las PASO de este 12 de septiembre por si cualquier ciudadano quiere hacer una denuncia. Bueno, esto es, en todas las elecciones pasa igual, el juzgado federal está, ese día no es que lo deciden, es que tiene que ser así. En caso que no le dejen efectuar su voto, no es necesario venir con un abogado. Nosotros atendemos su reclamo. Esto es lo que dicen en el juzgado federal. Las denuncias se tomarán en persona durante el domingo en Independencia 2024. Independencia 2024. Para los días posteriores lo tendrán que hacer mediante la página web de la Cámara Electoral. Además aclaró que toda persona que esté haciendo un aislamiento se tiene que quedar en su casa. Elecciones en pandemia. Si bien habrá personas a cargo de controlar que se cumplan las medidas sanitarias, es fundamental que los electores colaboren con los cuidados. Cada mesa va a contar con un kit sanitario y habrá personal que estará para hacer cumplir las medidas preventivas. Recomiendan llevar lapicera y pegamento para cerrar el sobre o colocar la solapa dentro del sobre. Digamos, creo que por una cuestión sanitaria esto tendría que haber sido siempre así, ¿no? Esto de pasarle la lengua al sobre. Claro. Y aparte por ahí te la cortás porque vos viste cómo es el papel, Sí. Eso ahora no va. No va. Una lapicera, una boligoma. A ver, los sobres cerrando la solapa para adentro si lo es pones suficiente a la también. solapa dentro del sobre, está bien igual. Hay distintas autoridades de mesa, distintas fiscalizaciones, también un poco los fantasmas que se pone. Esperemos que todo eso funcione bien, esperemos que
las escuelas abran en horario, ¿no? Que estén las mesas ya con las autoridades constituidas y no tengamos inconveniente de eso, pero la verdad que llevar una lapicera no está de más. Para no andar tocando la misma lapicera que toca todo el mundo, Claro. pasarle la borigoma o meter la solapa para adentro. Digamos, sacrificios más grandes hicieron los granaderos que cruzaron los Andes y la cruzaron. Así que me parece que eso es lo mínimo básico y razonablemente planteado. Distancia interpersonal, uso de barbijo son otra de las medidas a cumplir durante el domingo 12 de septiembre. Los adultos mayores tendrán prioridad entre las 10:30 y las 12:30. Después de votar, las autoridades de mesa dejarán la constancia y el DNI sobre la mesa para que cada elector pueda retirarlo. Conflicto limítrofe. Para el gobierno, Chile tiene una vocación expansiva y se tensa la relación con este país. La aspiración que ahora Chile manifiesta es contraria al Tratado de Paz y Amistad de 1984 y a la Convención de Naciones Unidas sobre el Decreto del Mar de 1982. Chile expresa una vocación expansiva que la Argentina se ve obligada a rechazar. De esa manera, el gobierno nacional fijó postura ante el decreto firmado por el presidente chileno Sebastián Piñera, a través del cual anexa Chile de manera unilateral 5.000 metros cuadrados pertenecientes a la plataforma continental argentina. Estos párrafos pertenecen a una nota que Cancillería envió a Santiago de Chile. La respuesta enviada por Cancillería se da después que el presidente chileno Sebastián Piñera dijera que el país está ejerciendo sus legítimos derechos. Como dijimos recién, la nota dice: el gobierno argentino acusó a Chile de vocación expansiva. Yo espero que todo esto... Discúlpame, Pablo, sí. Me parece la nota de Cancillería, enviada por supuesto por Felipe Solá, me parece bastante liviana, bastante lavadita. A mí lo que me parece que toda esta gente, todo esto habría que congelarlo hasta que se terminen las elecciones. Porque le va mal al gobierno argentino, le va mal al gobierno de Chile, y lo único que buscan hacer es un circo alrededor de este tema. Hay que ver que... Sí, los dos gobiernos están en elecciones. Los dos están en elecciones, sí. Los dos le va mal, porque a los dos le va mal, no saben de qué disfrazarse, no son muy lúcidos, ni de un lado ni del otro de la cordillera, y la verdad que lo único que faltaría es que nos lleven a un conflicto limítrofe que ya estaban solucionados. No, y están solucionados porque están los tratados hechos. Lo que pasa es que estamos los dos países de los dos lados de la cordillera en manos de dirigencias políticas de mediocres para abajo, y pareciera que lo único que les queda es son estas bravuconadas de un lado, del otro. Los pactos ya están escritos, pero si hubiera un conflicto real, si hubiera algo real, y esto habría que verlo después de las elecciones, después de que todo esto se defina, porque es claro y evidente la maniobra política. Se están guiñando el ojo entre los dos gobiernos a ver qué es lo que hacemos, a ver, vamos a hacer un poco... no va a faltar uno que tiene un cañonazo para un lado, un cañonazo para el otro,
lo único que nos falta es que tengamos un conflicto. Cuando tenemos argentino de un lado y chileno del otro, porque los países están mezclados. Los conflictos territoriales son del siglo XIX. No, teníamos conflictos territoriales absolutamente con todos los vecinos y todos los vecinos entre ellos. Pero esos son, ese tipo de conflictos son del pasado, no tiene mayor sentido. Pero bueno, pero sí estamos en manos, un conflicto así en manos de esta gente puede terminar en algo serio, sí, y eso es lo que a mí me preocupa, porque la verdad que no tiene sentido ni lo de Piñera, ni los documentos así a la prensa. Esto se tiene que manejar a través de diplomáticos. Dejen a los gobiernos afuera, ojalá que lo diplomático de carrera. Lo que pasa es que no tenemos diplomático de carrera, y ese es un problema nuestro, no lo del chileno. Estamos en manos de Felipe Solá. Sí. Entonces, así fue gobernador, así fue diputado, llegan haciéndose lo boludo, como dice él. Pero bueno, esperemos que todo esto se termine con toda esta gente que está gobernando, porque están buscando solucionar los problemas políticos de ellos, llevando a dos países a conflicto, dos países pobres, porque algunos le irá mejor que el otro será más grande que el otro, pero la verdad que estamos para preocuparnos por otras cosas, no para que nos vengan a inventar conflictos limítrofes encima. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna, el problema base de la producción en Mar del Plata. Bueno, hoy salió un documento de Analía Semorile planteando estas cuestiones que lo planteemos como equipo. Caso de Carlos Matos o caso de Mario Massitelli, correspondía que la que saliera a esta cuestión fuera la precandidata a senadora, porque tanto en lo que es la legislatura provincial, porque en esto también hay que ser claro, cuando uno se presenta de candidato a concejal, como en el caso de Carlos Mando, no puede estar prometiendo o planteando cuestiones que están fuera de la jurisdicción de lo que es un concejal. Cuando nosotros estábamos planteando, lo planteábamos en el programa pasado, cuando se plantea al Consejo Deliberante, por ejemplo, en relación con las concesiones petroleras offshore, a ver, el Consejo Deliberante podrá hacer una comunicación, una ordenanza de comunicación, cosas así, pero no es la jurisdicción del Consejo Deliberante, no está para eso. Está para hacer ordenanzas, para cobrar el estacionamiento medido, está para aprobar el presupuesto, quién levanta la basura, a dónde se tira, está para eso. Pero muchas veces se pretende, ante el problema, desviar la atención hacia cualquier otro lado, menos hacia donde hay que ponerlo. El tema de la cuestión energética es un tema que se debe tratar porque la distribución eléctrica es jurisdicción de la provincia, la distribución de gas es una jurisdicción nacional, más allá que unas y otras estén concesionados, pero es un problema que se discute en esos ámbitos, y está bien que nadie haya salido con un tema que, a pesar de que lo está planteando desde una precandidatura en la quinta sección, afecta directamente a los marplatenses. En época de campaña todos vienen a
lo primero que prometen es educación, trabajo, que van a trabajar mucho para que haya trabajo, que se van a preocupar mucho para que la economía levante, y que no duermen por la noche pensando en cómo hacer la ciudad más productiva. Algunos ensayan una solución, como el caso de Gustavo Pulti, que está planteando en su precandidatura terminar con los convenios laborales, porque acá el problema, aparentemente, los problemas económicos del país son la ley de contrato laboral. Lo que hicieron con la deuda externa, con lo que hicieron con las privatizaciones, eso está todo bien. Las privatizaciones salieron bárbaras, pero y estamos viendo desde la época de Martínez de Oz, pasando por Menem con los contratos basura. Yo no sé qué más quieren, yo la verdad que no sé qué más quieren, porque ya después de los contratos basura de Menem, ¿se acuerdan de la ley Banelco, esa que se votó a base de coima, que después no quedó en la nada, como otro montón de cosas? Todavía quieren no sé qué más derechos quieren sacar. El 50% de las personas que trabajan están precarizadas. Yo diría que más. Y puede ser más, sí. Yo diría que más, porque cuentan entre los trabajos oficiales o reconocidos los contratos basura de Menem. Ahora, después todo lo demás anda bárbaro. El único problema son los jubilados y los trabajadores. Y los trabajadores. Esos son lo único problema. Acá se ha ofrecido otra visión del tema. La generación de trabajo, el incentivo a la producción, que es fundamental para justamente terminar con el problema del desempleo, que en el Mar del Plata capitanea ya hace varias décadas, hace varias décadas que somos primeros en el podio. Lo más que hemos estado en el podio, lo más bajo, ha sido en el segundo lugar. Es decir, que Mar del Plata tiene problemas estructurales. Tiene problemas estructurales que, lógicamente, estando dentro de la Argentina, que tiene problemas estructurales, también sufre la misma suerte. Pero dentro de la Argentina, donde todas las ciudades del país están viviendo los problemas del país, Mar del Plata se destaca. Se destaca por los niveles de desempleo, se destaca por la parálisis económica. Prácticamente nos hemos convertido en una ciudad del sanguchito, la pizza, y ya somos empresarios gastronómicos, y de ahí nos salimos. Se ha divagado también sobre el turismo internacional, se ha divagado. Cualquiera que haya viajado, ha conocido otro lado del mundo, se dan cuenta que Mar del Plata jamás puede ser atractivo al turismo internacional, como lo es el sur argentino, como lo es el norte argentino. Mar del Plata no tiene esas características. Ningún brasileño, ningún ciudadano, por ejemplo, del Mediterráneo, va a venir a las playas de Mar del Plata. Esto hay que decirlo claro, porque aparentemente no nos damos cuenta. Estamos en septiembre, estamos esperando, no sabemos qué día tenemos tormenta. Mar del Plata fue turística y es turística por lo que fueron las grandes conquistas sociales, las infraestructuras que hicieron los gremios, pero siempre fue una ciudad turística para los argentinos, porque somos de los pocos balnearios con salida al mar, lo cual no es poco. Si no me creen, o si lo quieren discutir, lo discutimos, pero a ver en qué terminó el puerto de crucero de Pulpi. ¿Cuánta plata se llevó eso?
¿Qué pasó con la industria de la pesca? Cinturón frutícola, y sin embargo tenemos pesca, tenemos cinturón frutícola, tenemos turismo nacional, lo cual no es poca cosa. Lo que habría que preguntarse, por qué razón es más caro venir a Mar del Plata que ir por ejemplo, a Río de Janeiro. Habría que preguntarse, pero esa es otra cosa. Es decir, son distintos los factores que a Mar del Plata la ponen como encima de todo el país, siempre siendo la principal ciudad capital del desempleo. Son varios los factores. Uno, lo que ha sido la pérdida del trabajo, del trabajo en tierra, de la pesca, cuestiones estructurales que hacen que, por ejemplo, sea más barato ir a Miami que venir a Mar del Plata. Pero también hay otros factores que también habría que ver para analizar y empezar a dar respuestas, una y otra. ¿Cuántas veces se ha planteado y se ha hecho también ampliaciones en lo que es el parque industrial? Hay ordenanzas que plantean posibilidades de construcción que antes estaban negadas, y esto ya prácticamente va a salir, se va a habilitar la posibilidad de generar construcción donde antes no se podía. Después vamos a hablar sobre esto, ¿no? Porque estamos hablando de ciudades accesibles, ciudades sustentables, tanto de lo ambiental y todo eso, y estamos metiéndole cemento a lo primero que se mueve. Pero esa es otra discusión. Ahora, ¿cuál es la base fundamental de toda actividad económica, de todo movimiento productivo? La energía, por ejemplo. Y de eso no se habla. Mar del Plata tiene una profunda crisis que la viene arrastrando hace años. ¿Se acuerdan cuando estaba en la época de Debido, el plan de energía Delivery 1, Delivery 2, que eran los motogeneradores que nos trajeron? 80 motogeneradores lleva a tener Mar del Plata. Y no solamente tiene déficits en lo que es el sistema eléctrico, sino también en el suministro de gas. La otra vez salió, lo leyó Gloria, no me acuerdo si fue en el programa anterior o el anterior. Hace como 2 programas. Hace 2 programas, un comunicado que no dejó dudas, que lo hizo la concesionaria de la distribuidora de gas, Camusi Gas Pampeana. Están en los portales, lo escribieron y se interesaron en que todos lo leyeran. Camusi plantea que está en el límite de su capacidad operativa y que no va a habilitar más factibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay más medidores. No va a haber más medidores porque no hay gas para dar. Ahora, esto en relación con las nuevas ordenanzas que van a ampliar las posibilidades de construcción. Se da contra la pared. A mí me sorprende que estoy escuchando candidatos todos los días, hay gente que se queja que le rompen los afiches, los otros que le rompen el banner, uno que le escondió la bandera al otro. Algunos que hablan de porro, otros que hablan de garche. Está todo. Bueno, pero eso es los candidatos nacionales, hablo de los locales. Bueno,
pero para dar un ejemplo. Pero sí, esa es la discusión que se da. En Mar del Plata básicamente que le rompen el afiche, que le dibujan cosas en los afiches, que le pintan los dientes a los precandidatos. Pero este comunicado de Camus y Gas Pampeana es un escándalo. Te están planteando desde el Consejo Deliberante ampliar las posibilidades de construcción y por otro lado salió Camus y Gas Pampeana a decir, yo les avisé, no hay gas, no van a tener medidor. Lo dijo con claridad. Y está bien, la verdad, yo siempre he criticado la privatizada, pero en esto tengo que decir que fueron más honestos que los concejales, porque plantear una apertura a la construcción sin tener factibilidad energética es estafar a los inversores. Y esto hay que decirlo claro, es estafar a los inversores. Porque los inversores piensan que cuando existen estas condiciones de ordenanzas reglamentarias, esta política, es venir a invertir, hacer el negocio, cobrar la diferencia y todos contentos, ¿no? Uno se queda con el departamento y el otro se queda con el efectivo. Y ahora resulta que no van a tener factibilidad en lo que es la distribución de gas. En esto hay que decirlo, que fue mucho más honesto la multinacional Camusi que el Consejo Deliberante. Porque si yo soy concejal, estoy aprobando X cantidad de obras, y después resulta que las obras no van a tener final de obra porque no van a tener habilitado el gas. Digo, esto es estafar a la gente. Y si fuera, por ejemplo, con electricidad pasaría lo mismo. Más o menos. Con la electricidad pasa lo mismo, pero la electricidad está afectando en otro lado, pero si vos, que yo calculo que en el momento que en el Consejo Deliberante la gente de Camusi escuchó los planteos de los concejales, ni lerdos ni perezosos, la verdad que estuvieron ágiles y oportunos. Mirá que para que yo te hable bien de una privatizada, pero hay que decirlo porque es verdad, en aclarar cuál es la situación. Después, por supuesto, que pase lo que tengo que pasar. Eso ya te muestran el comunicado con fecha de agosto diciéndote hagan lo que quieran, pero gas no van a tener. Porque de eso se trata. Ellos largaron el comunicado, lo hicieron público, después que los demás se hagan cargo. Nosotros avisamos. No lo leíste, lo lamento, nosotros lo publicamos. Funciona así esto. Pero que desde el punto de vista político, lindo mensaje estamos mandando a los inversionistas si los queremos estafar con esto. Porque esto es una estafa. No tiene otro nombre, no se puede decir. Vos me estás invitando, vamos a poner el caso mío, me estás invitando a invertir en la construcción de un edificio. Hacemos el edificio, hacemos el pozo, levantamos los cimientos, levantamos la estructura, agarro, y ya cuando se terminó, que vos decís, bueno, vamos a alquilar, a vender o a vivir ahí, resulta que te vienen, que mire, el problemita que va a tener que traer frazada porque no va a haber gas, no va a tener agua caliente, no va a tener cocina, no. Entonces esto es una estafa, porque se estafa al inversionista con estas, cuando vos le estás garantizando una inversión, vos le estás garantizando todas las condiciones para que venga a hacer la inversión. Ahora, no es un detalle menor que Mar del Plata tenga poco gas y poca electricidad, no es un detalle menor, porque después la inversión, ¿a dónde va a parar? Si después resulta que no tiene gas,
después resulta que hay problemas con el suministro eléctrico. Esto no es algo que sea nuevo, esto ya se viene hablando desde hace muchos años. Estamos hablando de la época de Néstor, que había planteado, y por parte vamos a empezar con el tema de la electricidad y después vamos a seguir con el tema del gas. Había planteado una repotenciación de las centrales de la costa, Villa Gesell, Central 9 de Julio y en Necochea. De esa obra lo único que quedó, después de Néstor Kirchner, después de Cristina, quedó en lo que fue la repotenciación de Villa Gesell, absolutamente. Es más, hubo una fuerte resistencia del gremio de Luz y Fuerza y sectores políticos, cuando la Central 9 de Julio era parte de un gran negocio inmobiliario que empezaba con la erradicación de la base naval hasta la Central 9 de Julio, porque querían hacer un centro madero en la época del gobernador Scioli. La repotenciación a la Central 9 de Julio llegó en el año 17, se colocaron 2 turbinas de 50 megawatts, duplica con eso su capacidad de generación, pero puede responder hasta el 70 u 80% de lo que es la demanda eléctrica de la ciudad, de una ciudad en recesión. Es decir, una ciudad que no tiene actividad, prácticamente está en un gran porcentaje parada. La Central 9 de Julio puede responder hasta el 70 y el 80%. Que eso fue en el 2017. La otra parte del plan era la línea de 500 megawatts que va a venir de Bahía Blanca, que nos iba a unir con el sistema interconectado nacional. Tenemos una línea de 132, si mal no me acuerdo, que está de color naranja, porque no alcanza a abastecer lo que lo que necesita Mar del Plata. Mar del Plata necesita estar en lo que es en el SIM, en el sistema interconectado nacional. Esto es una obra que se había comenzado a hacer en la última etapa de Cristina y que se interrumpió en el 2019 con el gobierno de Macri. ¿Dónde quedó esto? En Viboratá. De Viboratá a Mar del Plata mucho nos falta, pero hasta ahora no se ha resuelto el problema. También queda pendiente la segunda parte de la repotenciación de la Central 9 de Julio, que es llevarla con 150 o 200 megawatts, completar lo que es el sistema de ciclo combinado. El ciclo combinado, bueno, lo explicamos así rápido, ¿no? Están las 2 turbinas funcionando ahora, funcionan con hidrocarburos. Lo que el ciclo combinado hace que sea más eficiente y genere más, generando menos consumo, porque utiliza los gases que desprenden las turbinas que están ahora para la generación. Eso hace a la eficiencia y un aumento de la generación instalada. Y terminar, también quedó pendiente con lo de Viboratá, porque era una obra de entrecruzamiento, la línea de 132 kilowatts que viene de Villa Gesell. Entonces, Villa Gesell,
Mar del Plata, el sistema interconectado, los dos, las centrales energéticas 9 de Julio y Villa Gesell funcionando como tiene que funcionar. Esto genera una estabilidad y una capacidad de generación que permitiría a la ciudad ofrecerla para la producción. Porque si vos llamas inversores a producir y no tenés electricidad y no tenés gas, no sé a qué van a venir. Porque esto es algo que también nos está diciendo, cuando uno deja de lado la cuestión energética, ¿industria de qué van a venir? Van a venir a la caza y a la pesca. No sabemos muy bien a qué podés, inversor podés convocar para hacer un edificio, para hacer una fábrica de algo, cuando la ciudad tiene problemas energéticos. En la relación del gas, que también es el otro tema grave, en el último expansión que se hizo sobre el complejo industrial, todo venía muy bien, todo era más grande, y los inversores se empezaban a ir cuando no se le podía garantizar gas desde abril hasta septiembre, entonces que se iban a quedar. Es más, el déficit en lo que es la provisión de gas hace que, por ejemplo, la central 9 de Julio, que en su capacidad máxima no, con la actual repotenciación, no alcanza a cubrir las necesidades de Mar del Plata, aparte tenga restricción en el gas, que es con lo que hace funcionar la generación de energía eléctrica. Entonces, por un lado, no llega, y por otro lado le sacan el suministro básico. Sin gas no puede trabajar. Esto sin contar, digamos, para darle una idea de lo grave que es la situación. Porque no es solamente que habrá 1, 2, 3 edificios sin medidor. El tema es mucho más complejo. Cuando vos no podés garantizar energía, la producción no se instala y no podés dar soluciones al tema de desempleo. Incluso hay una jabonera importante en Mar del Plata que se gastó en su momento $1 millón en un motogenerador, y de abril a septiembre tienen que apagarlo porque se les va el cupo de gas. Entonces, evidentemente así no se puede trabajar. La obra que se había planteado, esto a finales del gobierno de Cristina, que era completar la instalación de 2 LOPs de refuerzo. Estos son gasoductos paralelos de unos 18 kilómetros de longitud, una instalación, la verdad, interesante, cañerías de 20 pulgadas de diámetro sobre el gasoducto de la costa en el tramo El Churrón, Las Armas, y otro LOP, es decir, otro paralelo de 21 kilómetros de longitud, uno de 8 pulgadas, en el ramal de alimentación de la localidad de Balcarce, que iba a estar interconectada entre las estaciones reductoras de presión de la invernada, el tejado, que proveerían a la ciudad de Mar del Plata a través de una cañería de 15 kilómetros de longitud, de 16 pulgadas de diámetro. Esto es una instalación importante, y que se repotenciaría en Las Armas con una planta compresora de 2.000 HP, de 2.000 caballos de fuerza, 2.400 caballos de fuerza. Esta era la concesión original. ¿Qué quedó de eso? Nada. No sé si quieren lo leo de nuevo, no, pero... O sea, todo lo que vos acabás de describir... Esa era la obra que se iba a hacer para Mar del Plata. Y de eso, para Mar del Plata, no se hizo nada. Mira,
se terminó haciendo 2 bypass a la altura de Las Armas, pero que no es ni la sombra de lo que es la obra que se proyectó, y que encima no se terminó. Si van por ruta 2, entre el tramo que es de Constitución hasta, siquiera hasta Estación Camé, van a verlo al costado de la ruta, las cañerías. Por ahí van a tener que hacer un esfuerzo para verla porque están tapados por pastizales, como la planta que está en Viboratá, ¿no? Que estamos hablando de energía eléctrica. Bueno, los caños están al costado de la ruta. Había hecho, y esto también se informó en este programa, hará hace un par de meses se había comprometido el gobierno nacional que para septiembre se iba a terminar esa obra de ampliación de las instalaciones de distribución de gas, que era terminar, no esta obra que acabo de leer, ¿no? Era nada más hacer el segundo LOX, hacer el LOX, es el gasoducto paralelo, que venía alimentado por un simple bypass. Lógicamente, esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque esto no es una solución que precisa una ciudad del tamaño de Mar del Plata, pero ni eso terminaron. Y sin embargo... Pablo, ¿quién reclama por estas obras? No, yo veo dirigentes reclamando porque le rompen los afiches, porque le rompieron, no sé, le dibujaron algo en el afiche del otro. Sí. Son las cosas que uno escucha. Sí, estas cosas no... A ver, es lo que se ve en esta campaña. yo pregunto, ¿qué solución le ponemos a la producción de Mar del Plata si no le podés proveer el insumo básico que es la energía? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué ordenanza va a salir que se vaya a compensar la falta de energía? Esto es algo que es lo que tiene que ser la cuestión fundamental. No lo discute, la grieta no lo discute, ni cuando es oficialismo ni cuando es oposición, porque ninguno de los dos lo están discutiendo. Yo sé, por ejemplo, que esto, si bien no es jurisdicción del Consejo Deliberante... Claro, eso te iba a preguntar. Ahora no será jurisdicción del Consejo Deliberante, pero yo veo a los concejales hablando de empleo, de más trabajo. Bueno, bárbaro, ya que asumiste la responsabilidad, decime cómo solucionamos esto. Si vamos a terminar el OPS de gas, por lo menos para habilitar los medidores, los edificios que hace años están esperando un medidor, ni hablar de los que quieren construir nuevo. ¿Cómo vas a hacer para traer, radicar empresas al parque industrial si no le podés dar gas, no le podés dar electricidad? Decime cómo lo va a hacer, ya que vos agarraste el desafío. Porque yo escucho a precandidatos a concejales hablando, ¿no? Hay que trabajar para evitar, para disminuir el desempleo. Bueno, bárbaro, sí. Ya que agarraron el tema, ya que vinieron gente de Buenos Aires a defender a los marplatenses, gente de Santa Clara de Mar a defender a los marplatenses, que vengan y nos digan a ver cómo van a dar una respuesta al tema del desempleo, al tema de la producción, si no solucionaste el problema energético. A ver, hace más de 10 años, hace casi... No, estoy mintiendo, son 20 años que venimos hablando de este tema. 20 años. La repotenciación que se consiguió en el 2017 se venía pidiendo hace 19 años. Y todavía, bueno, se consiguió por lo menos que no terminara haciendo un shopping y se consiguió que se repotenciara a la mitad de la posibilidad que tiene. Todavía falta la otra mitad.
quedó la estación reductora en Viboratá de la línea de 500 kilowatts, y de Viboratá acá estamos en el año 21, se paralizó en el 2019. Una obra que viene proyectada de la época de Néstor Kirchner, que nadie lo ponía en construcción. ¿Y qué estamos discutiendo? ¿Quién es que me rompió el afiche? Parece discusiones de chico. Esto lo tiene que saber los marplatenses, lo sabe que nos ha escuchado, más de una vez hemos hablado de esto, porque imagínate, hace 20 años que venimos hablando de esto, mira, a veces nos habrán escuchado más de una vez, pero realmente genera preocupación la liviandad con que se ha tomado ese informe de Camusi diciendo que está en el límite de su capacidad operativa. Me da hasta la sensación de que no entiende de lo que está hablando Camusi. O a lo mejor lo desconocen. A ver, yo entiendo, porque acá la dirigencia política no es la única dirigencia que hay una dirigencia empresarial. El centro de constructores, sí. Yo supongo que el centro de constructores sí. Sabrán interpretar qué es eso de límite de capacidad operativa y que no se va a aprobar más factibilidades. Yo calculo que deben saber de lo que se trata, se dedican a eso. Yo calculo que las entidades que aglutinan al comercio y la industria y la producción deben saber de lo que se trata eso, porque se dedican a eso. Más allá también de los sindicatos, que esto hay que decirlo, tanto el sindicato de Luz y Fuerza, Mar del Plata, como el sindicato obrero de la construcción, que en su momento hizo un fuerte reclamo por la paralización de la obra de 500 kilowatts, que son de orientaciones ideológicas completamente distintas, no tienen nada que ver, que fueron los que reclamaron por la obra que se paralizó durante la época de Macri. Sí, el sindicato de la UOCRA, que reclama constantemente por la obra pública o privada. Bueno, que no son llega por lo menos innova, a ver, pero claro. ¿Cómo solucionás el problema de energía? Yo claro. Te convoco a hacer un edificio y después resulta que no te traen el medidor de gas. Entonces, ¿cómo solucionás el problema? Creo que estos son... a la hora de hablar política y vos escuchás que me rompieron el afiche, que me vandalizaron la bandera o que le pintaron el diente del afiche de otro candidato, es penoso. Estas son una de las cuestiones. Ahora, solucionando el problema energético, ¿solucionaste todo? No, pero si no solucionás el problema energético no puedes solucionar nada. No hay manera, no hay forma. Esta es la cuestión principal, esta es la cuestión para resolver, para después hablar de otros temas. Pero hablar por hablar de estas cuestiones y no poder garantizarle al inversor, al trabajo, a la producción, energía, francamente, toda otra discusión cae en abstracto, pierde sentido, porque nada es factible. Esto lo dijimos en su momento cuando ampliaron el parque industrial, y los productores no vinieron, pues no es que no vinieron y se fueron cuando no le podían garantizar gas desde abril hasta septiembre. Digo, si alguna vez quieren hablar sobre el tema trabajo, producción, todo eso, empecemos a hablar en serio. Muy bien, Pablo, nosotros ya terminamos el programa y nos estamos despidiendo, como siempre, con un tema musical, hasta el martes que viene, que volveremos con Prohibido Olvidar. Y con los resultados de la PASO. Exactamente. Hasta el martes.